en relación al grupo de viejos. Si no mal recuerdan, hablamos la clase pasada sobre lo que era la gerontología y cómo la gerontología en el contexto de querer ser holística, es decir, de querer ser holística y de querer abarcar prácticamente todas las piezas que arman o están involucradas en el envejecimiento, tiene la estructura de 4 ramas básicas, que son la gerontología social, la biología del envejecimiento, la psicogeriatría y la geriatría. Y ya hablamos de qué abarca cada una de estas ramas. También hablamos de lo que es el proceso de envejecimiento como tal, que es un proceso incluso que a veces su definición no es tan agradable. Es un proceso a veces deleterio, en donde se va agotando el material genético y con esto la calidad de las células en su duplicación y en la formación de su estructura de los tejidos. Y también en base a eso, pues que los aparatos y sistemas de las cuales están compuestas este tipo de células, pues obviamente no son de tan buena calidad, ¿de acuerdo? Y es por eso que se habla que el proceso de envejecimiento es una etapa deleteria, es una etapa en la cual se viene hacia abajo la función celular y hay agotamiento de varias funciones y agotamiento de la reserva funcional de varios aparatos y sistemas. En ese sentido, hablamos también que aunque el envejecimiento sea el proceso para todos los seres humanos, no envejecemos de la misma forma. Es decir, la calidad de envejecimiento va a depender totalmente de cómo nos preparamos para llegar a ese grupo de edad. También hablamos de que el envejecimiento por sí solo es a partir de los 60 años en sociedades o en países más desarrollados y a partir y algunos países más de los 65 años de edad. ¿Quién les llamó viejos? Pues bueno, en un Consejo Mundial de Asamblea de Envejecimiento optaron porque era, primero, la edad más frecuente de jubilación en esa época. Segundo, porque es a donde se van viendo ya los cambios propios del envejecimiento y se relaciona con las enfermedades o comorbilidades más relacionadas al envejecimiento y prácticamente por el promedio de edad. Hablamos también de que también el proceso de envejecimiento, las edades gerontológicas, hay varias, de 60 a 75 años es el viejo joven, de 75 a 89 años el viejo viejo, y después de los 90 años el longevo. Es decir, nos estamos situando prácticamente en el contexto de la geriatría y la gerontología. Ustedes como médicos en formación no es nada más ver a los viejos como grupo de edades, sino verlos como una entidad completa en el cual sepamos cuáles son sus características sociofamiliares, cuáles son sus características económicas, cómo son sus características de salud. Por eso hablamos también que hay 4 necesidades básicas en el envejecimiento. A ver, yo les pregunto, por ejemplo, Adriana Aguilar, ¿está ahí? Sí, doctor, aquí ando. Adriana, imagínate que tú tienes ahorita 75 años de edad. ¿Qué cosas te gustaría tener resueltas llegando a esa edad? Que no fueran un problema para ti. Pues lo económico sería tener una solvencia económica que me avale ahora sí que gastos, ¿no? Okay. Económicamente estar estable, muy bien. ¿Qué otra cosa? No sé. ¿Qué te parece estar sana e independiente? Sí, exacto. Bueno, entonces ahí ya tenemos
Necesidades básicas del envejecimiento, el tener un soporte económico para poder tener un envejecimiento digna, porque es verdad, viejo pobre no le va tan bien. Ajá. Otro factor de necesidades básicas en el envejecimiento, aparte de lo económico, es estar sano, es decir, llegar a un grado de envejecimiento en donde seas independiente para actividades básicas de la vida diaria, tanto física como mentalmente. Hay un eslogan o una frase dentro del contexto gerontológico que aquel ser humano, independientemente de la edad que tenga, y más aplicable al envejecimiento, si es dueño de su propio cuerpo y de su propia mente, estamos hablando de calidad de vida, ¿verdad? Entonces, y otras necesidades básicas sería integración familiar, es decir, que tengas una red de apoyo familiar que te apoye. Eso va a depender de cómo formaste a tu familia, de qué valores le diste a tu familia. Y la otra es integración social, es decir, que tú puedas hacer otras actividades que no sean solo familiares, que salgas a misa, que salgas a círculos de lectura, que salgas al parque, que salgas de paseo, etcétera, etcétera. Es decir, si redondeamos las necesidades básicas del envejecimiento, pónganse a pensar, económicamente estables para afrontar lo que venga, estar con la mejor calidad de envejecimiento posible, es decir, independiente, integración social y red de apoyo familiar. ¿Están de acuerdo con eso, Ana Paola Cortés? Sí, doctor. Bueno, en este contexto también nosotros podemos checar, y esto es importante, podemos checar también en qué consiste una población demográfica. Acuérdense que y no solo se aplica en la estadística, se aplica en todo en la vida. Pero en el aspecto estadístico, aquel país que conoce su censo poblacional y que sabe las características tanto culturales, económicas, potenciales turísticas, necesidades de inversión, cuando un país verdaderamente refleja sus números en estadística y los líderes de ese país la consideran y la toman en cuenta para hacer sus programas de política aplicada, es un país que le va a ir bien. Para eso es la estadística. En el caso de México tenemos una estadística afortunadamente desconcentrada de gobierno, que es el INEGI, el cual cada determinado número de años, cada 5 años para ser exacto, hace censos para ver prácticamente cómo está constituida la sociedad mexicana, desde características económicas, grupos de edades, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tipo de enfermedades, qué tanto por ciento de la población es profesionista, qué tanto de la población está económicamente ocupada con un empleo estable, qué tanto por ciento de la comunidad está en una ocupación económica informal, etc., etc. Y esto es muy importante, señores, porque para hablar de este tema, el INEGI precisamente ayer dio a conocer buena parte de la estadística que aplicó en el último censo poblacional, que fue en marzo del 2019. Y nos indica que México es un país constituido por 125 millones de mexicanos. ¿Ok? ¿Cómo está constituida estos 125 millones de mexicanos por grupos de edades? Acuérdense que México nos pintaban como una pirámide, en donde el piquito eran mayores de 60 años y la base de esa pirámide gruesa eran jóvenes. De hecho, en muchas ocasiones nos dijeron que México era un país de jóvenes. Y aquí viene donde el primer dato. En el año 2000, la edad mediana o la moda de edad era de 20 años o de 22 años. Actualmente es de 29 años. ¿Qué quiere decir esto? La mediana de edad. Quiere decir
que ya nuestra población ya no es tanto considerado de jóvenes, sino que ya dobló y elevó a prácticamente 8 o 9 años más. Es decir, aunque somos un país estadísticamente por edad todavía joven de 29 a 30 años de edad, esto va cambiando, va virando, ¿verdad? Y va virando por cómo se van moviendo las tasas, las diferentes tasas. Aquí algo de llamar la atención es que hasta el año 2000, solo el 6% de nuestra población era mayor de 60 años. Es decir, aproximadamente de 6 a 7 millones de mexicanos en aquel tiempo eran mayor de 60 años. Actualmente, el último censo refleja que el 12% de la población, de los 125 millones de mexicanos, prácticamente el 11.5, el 12% es mayor de 60 años. Es decir, entre 15 a 16 millones de mexicanos. Y esto, conforme va pasando el quinquenio, las décadas, va a ir aumentando. Nos vamos a hacer un país cada vez con una mediana de edad mayor y con más viejos. Y esto es importante y ya se veía venir, no es algo que nos sorprenda todo, ya se veía venir porque precisamente las políticas económicas de los países tienen que ir enfocado a esto. Y simplemente es justicia social. Tú cuando eres viejo tienes que estar pleno que el gobierno tiene que responder por ti. Por lo menos tenerte subsanado las necesidades básicas, como es hospitales, servicio médico, una pensión digna que te permita vivir dignamente, no en riqueza, pero digno, ¿verdad? Y no tener que depender de terceras personas. Es ahí a donde el gobierno estructura sus políticas, ¿ok? Desafortunadamente, las cosas han cambiado, no son como quisiéramos, por muchas cosas que han pasado en América Latina, pero actualmente, por ejemplo, en México, si nos vamos a números, el promedio de nacimientos por pareja, para empezar, está aumentando el número de divorcios exponencialmente y disminuyendo el número de matrimonios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestras sociedades, la mayoría de jóvenes no se quiere comprometer con un contrato social de matrimonio, porque ese es el matrimonio, un contrato social, ¿ok? Y prefiere vivir en unión libre o simplemente no concretar el matrimonio. Y si es así, muy seguramente quieren casarse a partir de los 30, 32, 35 años, y no es algo que esté dentro de sus prioridades. Sus prioridades ahorita, en estos grupos de edades en donde ustedes están inmersos por la edad que tienen, seguramente es terminar la carrera, dedicarle tiempo a la carrera, hacer una base económica laboral para posteriormente tener recursos económicos y de experiencia para que con la pareja con la cual decidan casarse o unirse puedan juntar la potencialidad económica y prácticamente de compañeros de vida para salir adelante y sacar una familia. Les pongo un ejemplo. A ver si San Antonio Alias está ahí. Sí, Doc, aquí estoy. Dígame. ¿Cuántos años tienes, César? 24, Doc. ¿Eres casado o soltero? Soltero. ¿Está dentro de tus planes casarte? Si es así, ¿a qué edad te gustaría hacerlo? Pues Doc, para no... de hecho, todo lo que dijo usted fue el prototipo que tenía yo de vida, o lo que yo tenía considerado. Casarme a los 35, tener una base sólida de tener dinero y pues luego estar con la pareja y pues lo que usted dijo,
tal cual como usted lo dijo, Doc. ¿Era Pero sí o sería ese? casado. Es. Ok. Diana Laura Aguilar, me imagino que piensas lo mismo o no. Pues sí, doctor. Primero, o sea, obviamente mis planes no es ahorita casarme ni eso, pero pues yo creo que a partir de los 30 años, ya cuando pues haya terminado mis estudios y tal vez, no sé, esté en alguna especialidad o siga en una subespecialidad. Ok. Una pregunta. ¿Ustedes le han preguntado a su mamá y a su papá a qué edad se casaron? ¿Alguien lo sabe? Sí. Sí, doctor. Sí, ¿A qué edad? Sí, va. A los, A los 20. a los 20, a los 30, A los a los 30. 30, 3, 24. 19, No, a los 28. A los 28. a los 20, a los Me imagino que por la edad que ustedes tienen, sus papás oscilan entre una edad de 45 y 55 años de edad. En ese sentido, muy seguramente, buena parte de los papás de ustedes se casaron seguramente antes de los 28 años. Ahorita ustedes, la nueva generación, seguramente no está en sus planes. No está en sus planes, digo, si tienen el control de esto, casarse a esa edad. Pero no solo implica unirse en matrimonio, ni poner ahorita en riesgo como jerarquía, ni poner como jerarquía de valores, primero mi realización personal, que es muy válida, y mi estabilidad económica, porque traer un hijo es una responsabilidad, ¿verdad? Y seguramente todos quisiéramos que cuando tuviéramos hijos, pues les tuviéramos económicamente lo necesario para salir adelante. Pero no solo es lo económico, jóvenes, también es el tiempo. Y les voy a decir algo que no acostumbro a hacer, y tampoco es para deprimirlos, pero después, yo ahorita tengo 56 años. Hice mi carrera, estudié 2 especialidades y prácticamente estoy en la misma fotografía generacional de muchos médicos. Si a mí volvieran a hacer y me dieran la oportunidad de decir qué quisiera estudiar, con la conciencia de que en la otra vida fui médico, jamás volvería a estudiar medicina. Jamás. ¿Saben por qué, jóvenes? Yo adoro mi carrera, la disfruto. Y doy clases no por lo económico, sino por el compromiso ético y moral que tengo, que es parte de la carrera, de darle la experiencia a jóvenes como ustedes. Pero yo no volvería a estudiar medicina, no porque no ame o no me guste lo que hago. Lo he disfrutado y me ha dado mucho, pero hay muchas desventajas. Pierdes muchos años de tu vida, probablemente los mejores. Prácticamente desde los 22 a los 31, 32 años, te la pasas estudie la mayor parte del día, duermes 3 veces por semana, te pagan, si estés internado o la beca de la residencia, no más de 2,500, 3,000 pesos quincenales, de tal forma que cuando sales de la carrera volteas a ver y no disfrutaste muchas cosas que disfrutan otros jóvenes de otras carreras. Y lo peor del caso es que empiezas a hacer tu crecimiento económico muy lento a partir de los 32, 31 años, cuando ya las otras carreras desde los 24, 25 años ya empiezan con esa productividad económica. Entonces, ni no es tanto lo económico, jóvenes, que es importante, pero también descuidas mucho a la familia. ¿Por qué? Porque una vez que sales de médico o eres especialista, no me van a dejar mentir, por lo menos los próximos 10, 15 años van a trabajar en 2, 3 instituciones para poder sacar por lo menos 60,000, 70,000 pesos mensuales y con eso tratar de tener cierta calidad de vida para tu familia. Pero con eso, doctor, trabajas en la tarde, trabajas en la noche y tal vez, la tarde, en la mañana y tal vez un turno en fin de semana. ¿A qué horas ves a la familia? ¿A qué horas viste crecer a tus hijos? ¿A qué horas conviviste con tus hijos?
Por eso hay que ver esas jerarquías de valores. Y no importan, ahorita ya son médicos, no se pueden echar para atrás. Pero consideren lo que les estoy diciendo, nunca sacrifiquen a la familia. Dentro de la jerarquía de valores, no se pierdan. Primero es la familia. ¿Algún comentario respecto a esto? Tiene toda la razón, doctor. Que creo que le voy a dar a considerar que quieren trabajar mis hijos. ¿Qué opinan, Ana ¿Será Paula? que se puede dar de baja? ¿Mandé? Miren, yo tengo 3 hijos. 2 de ellas ya están en carrera y a Dios gracias no son médicos. El de Que 15 vamos a años considerar está si nos muy- podemos dar de baja ahorita. Y mi hijo de 15 años lo estoy disuadiendo de que ni en sueños lo haga. ¿Ok? Pero en fin, ustedes ya son médicos, disfruten la carrera, nada más que por favor piensen en la jerarquía de valores. No descuidan a la familia. ¿Por qué? Porque el tiempo que le dedican a sus hijos, a estar con ellos, a hablar con ellos, a platicar con ellos, a sembrar el amor, porque el amor no se da por dictadura o dedocracia, se da por convivencia. Y en el momento en que ustedes siembren ese amor en sus hijos, el día de mañana cuando sean viejos y los necesiten, jóvenes, ahí van a estar ellos sin que ustedes lo pidan, ¿eh? Entonces, es muy importante estas situaciones. Avanzando con este proceso, yo les preguntaba, volteen a ver a las familias de sus papás. ¿Cuántos hermanos tienen sus papás o sus mamás? Contando ellos. Díganme números. 5, Son 6, 8. 8. 9, 6, 6. 10. 8. Ok. Váyanse una generación atrás. Veamos a los abuelos. Esos abuelos, Muchos. Igual eran como 8. 8 o 9. 12 más o menos. Sí, como 9, 10. 10, 12. Claro, no había control de la natalidad, no había la conciencia que es ahora. Yo ahorita si les pregunto a ustedes, primero se van a casar, muy seguramente la gran mayoría, después de los 29, 30 años. Ok, y una vez casados, ¿cuántos hijos piensan tener en promedio? Díganme números. 2. 2 a lo mucho. 2. 0. 1, Uno. 0. 1. Bueno, ¿ven la gran diferencia generacional de sus papás hacia ustedes? Las circunstancias son diferentes. Ustedes vienen con otro chip, vienen con otra mentalidad adecuada a lo que estamos. Y eso lo podemos ver en la transición poblacional. Ejemplo, en la época de sus abuelos, señores, el promedio de hijos por pareja eran de 8 a 9, con sus papás de 5 a 6. ¿Saben cuál es el promedio de nacimiento actualmente en México? De 1.5 a 2 hijos por pareja. ¿Y ustedes saben cuáles son los 2 estados que salen de esa media? Chiapas y Oaxaca. Exacto, Ana Paola. Chiapas y Oaxaca, que constituyen de 2.5 a 3. Y esto es por la gran comunidad indígena que tenemos, en donde la forma cultural es totalmente diferente. Pero esto es una transición poblacional, es decir, ya la gente vive más años, ya la gente disfruta más su independencia, ya la gente no tiene tantos hijos, que es muy evidente, y por eso va disminuyendo la población, y por eso la población va siendo más longeva. Y si a esto agregamos el control de muchas enfermedades que antes eran mortales, por favor, en la época de tus abuelos, el promedio de vida no pasaba de 35 o 40 años de edad, por la viruela, por la rubiola, por el cólera, por el sarampión, por las neumonías, por lo que ustedes quisieran. Con sus papás,
enfermedades cardiometabólicas, infartos, eventos vasculares, enfermedades renales crónicas, derivados de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, que son las complicaciones, y cáncer, ¿ok? Y ahorita esto que nos está sorprendiendo, esta epidemia que la verdad nos tiene en jaque a todo el mundo, esa es una experiencia de vida que ustedes tienen que asimilar y nunca tienen que olvidar. Lo que está pasando ahorita pasaba en 1935, 1940, con la epidemia de la peste, epidemia de la cólera, epidemia de la influenza que mató a millones de europeos en la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Y ahorita estamos ante las puertas de una pandemia que jamás hubiéramos concebido el que lo hubiéramos pasado. Pensábamos que el ser humano tenía controlado todo, no. La naturaleza nos controla y nosotros estamos descontrolando a la naturaleza. Este virus que vino de Wuhan, China, aparentemente, ¿verdad? En donde fue aparente un virus que viene dentro de la población de murciélagos, así como viene la gran mayoría de virus, como el ébola, como el mismo HIV, que fue una situación de zoonofilia, en donde alguien se comió un murciélago y miren lo que pasó. Independientemente que salgan ahí las situaciones de FBI, de que fue un virus creado para la mutación y el poder de los chinos, bla, 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 bla. Es un virus, punto. Y nos está partiendo. Y nos está partiendo y nos está apagando y nos ha cambiado la vida totalmente al mundo. Al mundo. De hecho, estamos dando clases, vean cómo está dando clases. Entonces, se están muriendo nuestros viejos porque le pega muy fuertemente a un proceso inmunológico en donde el proceso inflamatorio sistémico depende de las consecuencias de ese virus. Por eso hay grupos vulnerables. Y ojo, porque estas modificaciones virales que evidentemente se esperaban conforme va haciendo las mutaciones, porque todos los virus mutan, todos cambian, ya se está asociando a mayor letalidad y mayor gravedad y mayor proceso de infección. Obviamente hay mucho que aprender del virus, estamos en finales. La vacuna no viene a solucionar el problema, viene a amortiguar el problema, pero todo este 2021, señores, tenemos que acostumbrarlos a vivir con esto y protegernos y cuidarnos y ser responsables de esta situación. Entonces, esta transición epidemiológica nos está enseñando y nos está ubicando a los humanos que tenemos que pensar más en el entorno y en el respeto. Pero la humanidad no entiende. La verdad es que no entiendo. A veces quisiera ser empático con la gente que se enferma y se muere, pero fue como por secuencia de que se fue a una boda, de que se fue a un antro, de que se fue, en fin, son cosas que la verdad no le encuentro la lógica. Regresando a nuestra transición poblacional, señores, aparte de que nacen menos, están viviendo más tiempo de vida. El promedio de vida en México en hombres es de 70 años y en mujeres es de 75 años. En Europa, por ejemplo, en España, en Alemania, en Francia, en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, en Holanda, el promedio de vida es de entre 80 a 85 años. En Japón, sorprendentemente, es hasta de 88 o 90 años el promedio de vida. Es decir, son poblaciones más longevas. Yo no sé si ustedes viven sus abuelos todavía o bisabuelos. Díganme si es así. ¿Qué edad tienen sus abuelos o bisabuelos vivos? Abuelos, Mis abuelos. 82. Con 85 y 92. 93 años tiene mi bisabuelo. ¿Alguien que tenga abuelos mayores de 90 años? Sí, ¿Abuelos o bisabuelos? Bueno, por ejemplo, los que tenemos abuelos de 85, 90 años, yo ya no, pero seguramente ustedes sí, es que tienen el gen de la longevidad, jóvenes. Ustedes heredaron ese gen de la longevidad. De ustedes va a depender de que mejore, es decir, de que vivan más años con mejor calidad,
o que se empeore y mueran más rápido y entonces echen a perder un gen que tanto les ha costado a 3 generaciones previas. Entonces, en este sentido, jóvenes, lo que quiero llegar es que cada vez se vive más, con enfermedades cada vez más controladas, a excepción de esto, que es terrible, en donde la ha crecido más la medicina para poder el control de esto, porque igual si ustedes van al ISSSTE, al IMSS, al ISTESH, al Seguro Social, y se van a piso de medicina interna con 35, 40 camas, pues yo les aseguro que el 60% de personas de ahí es mayor de 60 años, y no están hospitalizados por tener más de 60 años, están hospitalizados porque tienen 60 años, tienen 10, 15, 20, 25 años de ser diabéticos, hipertensos, y están ahí por la enfermedad renal crónica de la diabetes, por el evento vascular cerebral de la hipertensión, por la cardiopatía isquémica, el infarto agudo del miocardio, por la insuficiencia cardíaca, es decir, no por viejos, sino por el estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Me explico? Perdón, no me di cuenta que tenía, disculpe. Bueno, entonces en ese sentido, por favor, aquí lo importante es que ustedes vean cómo esto va cambiando. En México, el hombre vive promedio 70 años y la mujer 75 años. Y esto pasa en general en el mundo, hay más abuelas que abuelos, porque ¿saben por qué? Porque la mujer biopsicosocialmente es mucho más fuerte que el hombre. Eso de que la mujer es el sexo débil, no. Biopsicosocialmente la mujer está mucho más preparada para envejecer que el hombre. Les pongo un ejemplo. Una pareja, un abuelo de 78 años, una abuela de 78 años, tiene 60 años casado, de repente la abuela se enferma, muere y él queda viudo. ¿Saben qué va a pasar con ese abuelo? Al morirse esa pareja de 60 años y tener esa dependencia psicológica y ocupacional a la mujer tan apegado, al año se va a morir, porque cae en depresión, cae en abatimiento funcional y el tiempo de vida de él va a ser muy corto. Muchos estudios lo indican. El viejo, por ejemplo, no es que se muera la mujer y se va con el hijo a vivir 1 mes, 2 meses con la hija, cuida a los nietos, viaja, sale al cine. Digo, qué padre que así fuera, aún con el dolor de haber perdido a la pareja de su vida, ¿verdad? Pero no, al hombre le cuesta más trabajo porque moral y culturalmente no fue preparado para eso, al menos el viejo latinoamericano. El viejo europeo no tanto y el norteamericano, pero el latinoamericano sí. En cambio, se muere el primero y ella no. Digo, le sufre, le llora, le duele, pero se incorpora. Ella sigue haciendo aseo en su casa, ella sigue cuidando a sus nietos, va a vivir 1 mes con su hija, 1 mes con su hijo, hija, voy contigo a San Cristóbal, sale a comer, sale a misa, es decir, tiene esa vida interior que le permite seguir brillando y le permite seguir con la intención de seguir dándole sentido a la vida. ¿Me explicó? ¿Alguna opinión sobre esto? No sé si estén de acuerdo. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Carla Esther, ¿qué opina de esto? Carla Esther Díaz. Bueno, entonces, como les decía, la transición poblacional es esa. Nos indican actualmente la estadística, mejores controles de la natalidad, más promedios de vida, más grupos de viejo, menos enfermedades y más controlables. Ahora falta actuar sobre la calidad de vida. La calidad de vida depende de la cultura de la gente. Depende del equilibrio físico y emocional que tengas y de tu preparación que tengas física y espiritual para enfrentar y disfrutar el envejecimiento. ¿De acuerdo?
Eso es lo más importante de todo ese contexto. Ustedes vienen con otro chip, una nueva generación que quiere disfrutar su espacio, quieren formar una familia o unirse a alguien cuando ustedes lo decidan, con las condiciones que ustedes puedan tener de acuerdo a sus elementos y vivir una vida más plena, ¿de acuerdo? Y si tienen 1 o 2 hijos, qué bueno, pero dedíquenles tiempo, disfrútenlo, porque luego voltean a ver y se van a preguntar, qué barbaridad, me perdí los mejores años de mis hijos. Y póngase a pensar, ¿cómo papá me educó? ¿Y cómo tengo que educar? Nuestros papás, y no hay que repetir los mismos errores con nuestros hijos, ¿ok? Eso siempre que les quede de enseñanza. Véanse en un espejo para no volver a cometer los mismos errores, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, doctor, todo bien. No, doctor. Que la idea de disfrutar el envejecimiento es considerar tener un envejecimiento exitoso y sano para poder ser independiente física y mentalmente de nuestro cuerpo. Aquí terminamos. Mañana, jóvenes, vamos a ver teorías del envejecimiento. El sábado estoy subiendo las clases y estoy subiendo alguna literatura para que se apoyen en él. Mañana vemos teorías del envejecimiento. Por favor, estúdienlas, búsquenlo en internet y mañana lo comentamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo muy claro, doctor. Gracias. No, gracias. Doctor, Claro, gracias. doctor. Gracias. Nos vemos mañana, jóvenes. Gracias, doctor.